Espero que usted lo considere así. Gloria a Dios. Vamos a recibir a nuestro hermano Miguel y vamos a gozarnos. La palabra de Dios es sin excepción de personas, para que usted que está aquí no vaya a ser un mesero. Amén. Ahí es para mi hermano que está a mi derecha, a mi izquierda. No, es para usted y para mí. Amén. En nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo y invitarlo a que abra su Biblia ahí en el libro de Santiago. Vaya al libro de Santiago y vamos a comenzar leyendo una escritura que a usted y a mí nos va a fortalecer, hermanos, porque necesitamos nosotros, como hijos de Dios, saber que estamos en un camino que no es fácil, pero creemos fielmente que vamos a lograr llegar, hermano, a ese lugar, a ese destino, porque no estamos caminando, o espero que no estemos caminando con nuestras propias fuerzas. Amén. Vamos a invitarle que lo abra en el capítulo 1. Vamos a leer el verso 2, el verso 3 y el verso 4. Y después que leamos esta escritura vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, amén, con el entendimiento. Dice así la escritura en el verso 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Hermano Sergio, vamos a pedirle que ore por mí, y a usted también le pido que ore por mí. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos Dice, das, poderoso Dios, tu siervo, Padre amado, que tú, Señor Jesús, cada uno de mis yo sé que ya lo preparaste, Señor, ya lo tienes, Padre bendito. Padre bendito, con este mensaje que tú, Señor Jesús, tienes para tu pueblo, precioso Dios. Bendice, maravilloso Dios, a tu pueblo, Señor Jesús. Y Padre amado, unge tu siervo, precioso Dios. Padre amado, que seas tú, Padre amoroso, el que fluyas por esos labios. Y que seas tú, poderoso Dios, el que prepare nuestras mentes, corazones. Y que nos permitas disfrutar, Señor, Padre amado, esta palabra que tú, Señor, has puesto en este día para nosotros. Bendice también a tu pueblo que va a recibir esta palabra, aún a través de los medios que nos permitan llegar a sus vidas. Que tú, poderoso Dios, bendigas nuestra mente con sabiduría, con entendimiento, Señor, y bendigas también, Padre amoroso, tu siervo, Padre bendito, con esa presencia divina que fluya, Padre amado, en tu precioso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso que eres tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, tome su asiento y posiblemente vamos a volver a leer estos 3 versículos que leímos. La enseñanza de esta noche, hermano, se llama: las pruebas te ejercitan para ser un buen guerrero o un buen soldado. Y como subtema del tema es: ¿cómo peleo mis batallas? Porque si usted se ha dado cuenta, nosotros somos personas que peleamos y guerreamos contra un enemigo que no lo miramos con nuestros ojos, pero creemos que Él existe porque la palabra de Dios nos dice que Él
existe. Y no lo miramos porque dice la Escritura, hermanos, que él anda como león rugiente. Entonces un león, cuando va a cazar a su presa, pues no se deja ver, porque si se deja ver, va a ser muy difícil que sea cazada la presa. La va a alertar. Entonces el enemigo, él nos acecha, él anda en la oscuridad, en las tinieblas. Nosotros no lo miramos, pero podemos sentir sus ataques. Podemos sentir, hermano, cuando él nos tienta, cuando él nos prueba. Y los que conocemos de la palabra nos damos cuenta que es él. Porque dice la palabra del Señor que Dios no tienta a nadie. O sea que Dios no te va a tentar con el mal. Él prueba a sus hijos, pero de una manera que nosotros seamos edificados. El enemigo te va a tentar y te va a probar con cosas que te va a hacer pecar delante de Dios. Y lo que él quiere es contaminarnos y ponernos en una posición negativa delante de los ojos del Señor. Pero hoy en este día vamos a poder observar, hermano, que usted y yo hemos sido llamados para pelear esa guerra espiritual. Y una de las partes que nosotros batallamos es cuando no podemos entender, hermano, que las cosas que pasamos nosotros, dice la palabra que todo obra para bien. Entonces, hay cosas difíciles que vamos a tener que pasar y nosotros le tenemos que dar el buen visto, por muy mal que se vea la situación. Tenemos que creer, porque recuerde que la lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, esos principados a nosotros vienen y nos atacan más en nuestra mente. Nuestra mente es ese lugar, hermano, de batallas, ese lugar donde nosotros nos enfrentamos, porque una vez que el enemigo pone algo en tu mente, es para destruirte. Dice la palabra del Señor que dentro de nuestro corazón hay cosas buenas o hay cosas malas. Depende de lo que usted esté alimentando su corazón. Por eso dice la Escritura, dice que de la abundancia, o sea, de lo que hay en abundancia en el corazón, de eso es lo que habla nuestra boca. Entonces, si usted está lleno de Dios, está lleno de alabanza, está lleno de la palabra, cuando usted platique con alguien, usted va a hablar de las maravillas y de los milagros que Dios ha hecho y cómo Dios lo ha transformado. Y las conversaciones, hermanos, pues estas son conversaciones que edifican. Pero cuando hay maldad en el corazón del hombre, pues el hombre va a hablar de envidias, va a hablar de cosas que está contaminado y va a tratar de contaminar a otras personas. Entonces, hoy en este día vamos a aprender, hermano, que las pruebas nos ejercitan para ser buenos guerreros o buenos soldados. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo usted y yo estamos peleando nuestras batallas? Porque hay dos maneras de pelear nuestras batallas. Y si estamos peleando de la manera equivocada, lo que está pasando, hermano, es que nosotros nos estamos cansando, nos estamos agotando y nos estamos quedando en el camino, nos estamos quedando atrás, nos estamos desanimando. Incluso vamos a poder analizar ahora, hermanos, que el no saber pelear las batallas que se nos presentan, a nosotros nos pueden llevar a un punto de desánimo y de alejamiento de las cosas de Dios. En otras palabras, por ejemplo, mire, aquí escribí yo algo, hablando de un soldado aquí terrenal. El soldado, literalmente hablando,
se cansa, necesita reposo, necesita descansar, pero sigue luchando. Vence todo tipo de obstáculos que se le presentan, porque su vida y la vida de sus compañeros está en riesgo. Entonces, mire, en el término terrenal, el soldado, aquel que va a inscribirse en el ejército, ellos los preparan físicamente y mentalmente, porque cuando ellos se enfrenten a una pelea, a una guerra, ellos van a mirar muchas cosas. Y tenemos en la historia de personas que han estado en guerras, de soldados que han estado en guerras, y sus mentes no les alcanzó o no les dio la capacidad para soportar todo lo que ellos miraron, porque ellos miraron cuando sus compañeros fueron desbaratados a balazos o con una bomba, y eso, muchos de ellos regresan trastornados, traumados por lo que ellos miraron. Entonces, en las cosas espirituales, ahora vamos a mirar las cosas espirituales, porque nosotros somos soldados de Cristo, somos guerreros. Y el Señor, hermano, cuando Él nos llamó a nosotros, Él nos enseña a través de la palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, que tenemos lucha contra el enemigo y contra sus demonios. Y esa lucha, esa guerra, nosotros la vamos a ganar de manera que nosotros nos dejemos de instruir. Porque la palabra del Señor, hermano, nos dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero estratégicamente el enemigo, nuestro adversario, el diablo, él es poderoso, pero no es más poderoso que el que está con nosotros. Entonces, él es muy estratégico para pelear, para tratar de desanimar y de hacer que una persona se pierda o que no llegue a los pies de Cristo. Él va a utilizar todo tipo de obstáculos o artimañas o lo que él tenga, trampas, mentiras, para que una persona se aleje de Dios o simplemente no llegue a recibir la palabra del Señor. Pero en el término espiritual, hermano, nosotros, el Señor conoce a nuestro adversario. Yo y usted no lo conocemos. Él fue el que creó ese ángel en un principio. Él sabe que en qué momento se reveló y sabe qué había en su corazón. Y sabe las cosas que maquina, sabe por dónde él entra, sabe él las partes que a usted y a mí de alguna manera estamos débiles en ciertas áreas de nuestra vida espiritual. Y el Señor, hermano, sabe que por allí puede llegar el enemigo a perturbarnos, que por allí puede llegar el enemigo a debilitarnos más de lo que estamos débiles. Y es a través de la palabra que nosotros vamos a poder conocer a nuestro adversario. Se necesita que nosotros aprendamos a conocer a nuestro adversario para saber cuando estamos recibiendo un ataque del enemigo y cuando estamos siendo probados por Dios. Porque si nosotros no conocemos las pruebas de Dios y los ataques del enemigo, nosotros le vamos a echar la culpa a Dios de algo que el enemigo está propiciando. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Entonces, Él no te va a tentar para que tú vayas a caer en pecado. Él te va a probar para que tu fe se fortalezca, para que tu fe crezca, para que tu fe se desarrolle y puedas ser un cristiano preparado para pelear la batalla. Entonces, la fe, hermanos, es uno de las partes fundamentales que el cristiano necesita. La palabra de Dios dice que sin fe, ahora mire, Él es nuestra cabeza.
Él es el que nos está enseñando cómo pelear las batallas. Él nos está enseñando, ¿por qué? Porque Él ya venció al adversario. Y Él nos está enseñando cómo nosotros podemos vencerlo. Cómo nosotros podemos salir adelante en las luchas y en las pruebas que el enemigo venga y nos plante a nosotros. Entonces, si usted y yo nos dejamos guiar, hermano, a través de la palabra, nosotros vamos a estar preparados para pelear y para salir vencedores. ¿Por qué se encuentra la iglesia, hermano, del Señor en esta situación que nos encontramos en este momento, en estos tiempos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos aprendido a conocer a nuestro adversario y estamos peleando las batallas de una manera incorrecta. Ahora, si usted y yo perdemos una batalla contra el enemigo, es porque yo y usted no nos preparamos. Es porque usted y yo nos descuidamos. Porque Dios nos llama. Y el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo dice que él era más que vencedor. Entonces, pero él da la respuesta en que era más que vencedor, o porque él podía vencer las batallas. Él decía que podía vencer cualquier batalla o cualquier obstáculo porque estuvo en el mar a punto de morir, le mordió unas serpientes, lo apedrearon, lo dejaron por muerto y él siguió predicando. Entonces él sabía que en Cristo él estaba fortalecido y que mientras él estuviera en esa relación íntima con el Señor Jesucristo, pues todas las batallas que se le presentaran a él las iba a vencer. Por eso decía él con sus propios labios, decía, más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero si usted estudia la palabra de Dios, estudia la vida del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta, hermano, de que el apóstol Pablo no dependía de las cosas materiales para servirle a Cristo. Él ocupaba trabajar, ocupaba comer, se cansaba, descansaba, pero él tenía una relación muy íntima con el Señor porque él sabía que al trabajo que lo habían llamado a él se necesitaba de esa relación continua. Se necesitaba de la guianza del Espíritu Santo, se necesitaba de la palabra de Dios para que él se alimentara y él alimentara a los que iban a ser llamados por el Señor. Pero ahora Pablo, a través de las cartas, a través de la palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo, él empieza a mandar cartas a las iglesias. Entonces esas cartas que estamos leyendo ahorita a los romanos, les está hablando de que los romanos tenían que saber que habían sido llamados al camino del Señor, pero iban a venir luchas y iban a venir pruebas. Y íbamos a tener oposición. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para llegar al cielo, como hemos dicho, no cualquiera llega al cielo. Nomás dice la palabra del Señor que solamente los valientes. Porque es una cosa, es una parte, hermano, de determinación de nosotros hacia lo que estamos viviendo. Ahora, como le dije hace ratito, ¿cómo nosotros estamos peleando nuestras batallas? Le aseguro que usted tiene muchas. Ahora, si usted, hermano, o yo, que estamos en el camino del Señor, en algún momento hemos tropezado, en algún momento hemos caído, la palabra del Señor nos incita a arrepentirnos, a pedir perdón y a seguir adelante. Pero usted va a escuchar en su mente va a escuchar voces diciéndole que usted ya cayó, que usted ya pecó y que usted ya no es digno de la gracia del Señor, que usted ya no es digno del perdón de Dios. Eso es lo que usted va a empezar a escuchar en su mente. Y usted tiene que saber que esa voz no viene del Señor, que esa voz es de nuestro adversario. Entonces esa voz o esa voz que usted escucha en su mente
es algo que usted quiere venir a desanimarlo, a desactivarlo por completo. Ahora, si usted analiza desde Adán y todos los profetas, los apóstoles, usted va a mirar que todos se equivocaron. Pero también usted va a mirar que los que se equivocaron no se quedaron allí tirados o haciendo el mismo pecado todo el tiempo, sino que ellos buscaron una manera de seguir en el camino del Señor, pero olvidando en el pasado el fracaso o el pecado que ellos habían cometido. Miramos, por ejemplo, al rey David. El rey David, dice la palabra que el rey David estaba lleno del Espíritu Santo, pero cometió un pecado grande. Ahora, el rey David cometió un pecado grande porque, gracias, hermano. Cometió un pecado grande, ¿sabe por qué, hermano? Porque él tenía que salir a la guerra. ¿Sí me entiende? Él tenía que salir a la guerra, pero ¿qué hizo? Se quedó en su casa. En otras palabras, se descuidó y entró el enemigo y lo tentó y él cayó en el pecado. Pero miramos que él se arrepintió, le pidió perdón al Señor y no miramos más para adelante de que David se haya equivocado otra vez de esa manera. Entonces arregló esa parte de su vida y siguió caminando en el camino del Señor. Y esa es la manera, hermano, como el enemigo empieza a venir a nosotros. Entonces, mire, el cristiano también, hermano, se cansa. Muchas de las veces, hermano, peleamos. Muchas de las veces renegamos. Y en ocasiones hasta llegamos a blasfemar. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nos cansamos. Y lo decimos así literalmente: ya me cansé del hermano fulano. O sea, ya estoy cansado de este hermano, ya ni lo quiero mirar. Ya te cansó por cómo es. Y este tipo de errores, hermano, nosotros los tomamos tan a pecho que nos terminan cansando y nos terminan desanimando al pueblo del Señor. Entonces, si usted se da cuenta, en muchas iglesias hay personas que ya la gente no está yendo porque miraron al hermano fulano que pecó, miraron al hermano fulano que cayó en pecado, que faltó, y se van de esa iglesia, llegan a otra iglesia y están buscando la perfección, sin darse cuenta que ellos mismos son imperfectos, que ellos mismos también necesitan que Dios trabaje en su vida. Entonces, el cansancio, hermano, el cansancio no nomás es físico, es espiritual. El pecado, hermano, en las iglesias, cuando el pecado se desarrolla en una iglesia, cuando el pecado empieza a desarrollarse en una iglesia y ese pecado no se corrige, ese pecado termina cansando a la iglesia. Ahora, no le estoy diciendo que muchas de las veces el ser humano no tenga razón en irse de una iglesia. Oye, pues si yo estoy mirando que están dejando en la iglesia correr el pecado y hacen pecado y hay pecado y no corrigen el pecado, entonces hay que buscar un lugar. Hay que buscar un lugar donde ir. No vamos a buscar una iglesia perfecta, pero hay que estar en un lugar que no se permitan estas cosas. Entonces, dejar el pecado, hermano, dejar el pecado, y eso también tiene que ver con, no nomás porque aquí estamos implicados todos, hermano, aquí todos estamos implicados. Desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba, todos estamos implicados porque Dios nos llamó para vivir una vida ordenada. Ahora, yo no tengo el control de usted, tampoco. Ni usted tiene el control mío. Usted es responsable de sus actos.
Pero si en su casa, tuvimos una enseñanza el miércoles, si en su casa usted mira el mal y no lo corrige, pues usted es participante del pecado, del mal. En las iglesias pasa lo mismo. Pero aquí el punto, hermano, es de que muchas de las personas que faltan, que hacen pecado, no lo hacen aquí dentro de la iglesia. Y eso usted y yo, o eso usted y yo, hermano, tenemos que ser muy atentos. Porque muchas de las veces nosotros señalamos al ministerio cuando el pecado no pasó aquí en la iglesia. Entonces, te estás desanimando o nos llegamos a desanimar, hermano, porque hay pecado. Pero nosotros le cargamos todo al ministerio. Y el ministerio, no, yo como parte del ministerio no estoy en su casa, ni en la calle, ni usted anda cuidando a mis hijos, ni yo a los suyos. Entonces las cosas que pasan fuera de este lugar, ya no es responsabilidad del pastor o del ministerio. Pero sí son pecados que se tienen que corregir. Ahora, si nosotros entendemos, hermano, como dice la palabra, dice que con misericordia se corrige el pecado. Entonces, si usted mira que alguien cayó en pecado, ese pecado se tiene que corregir. Pero usted tiene que usar la misericordia de Dios. Y esperar en el tiempo de Dios que Dios trate con aquella persona. Pero ¿qué termina cansando al hombre? Muchas de las veces el hombre termina cansado. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el lugar que le pertenece a Dios. Y nosotros queremos juzgar todas las cosas a la ligera. Y ya miramos algo por allá y quisiéramos que no pasara nada. Pero si usted mira, hermano, perdón, pero si usted mira, no sé si le ha tocado leer las cartas a los Corintios. Usted va a mirar las cartas de los Corintios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, pues posiblemente un poquito menos de 2000 años, va a mirar usted que el apóstol Pablo manda una carta a los Corintios, donde dice que alguien tenía la mujer de su padre. Y usted dice, ¿debemos de tolerar eso? No. Lo que tenemos que entender, hermano, que desde que empezó la iglesia ha habido estas cosas. ¿Sabe por qué ha habido estas cosas, hermano? Porque es el plan del enemigo. Porque es de la manera que el enemigo ha destruido muchas personas. Es de la manera que el enemigo ha destruido iglesias completas a través de una persona que llega a caer en pecado. A través de una persona que llega a fornicar, a través de una persona que llega a adulterar, muchas iglesias se deshacen. Y ahí es donde uno tiene que entender, hermano, que no vamos a tolerar el pecado, pero también no podemos tener el control sobre todas las personas. Porque cada uno de nosotros somos responsables. Tenemos que ser responsables, cada uno de nosotros. Entonces, ese tipo de situaciones, hermano, el enemigo las utiliza para cansar al hombre. Para cansarlo, ya estoy cansado, porque pasa esto, pasa aquello. Usted se imagina si usted pudiera regresar el tiempo y estuviera en la iglesia de Corintios, usted viera de mirar cosas que ha mirado en la actualidad y cosas peores. ¿Qué hubiera de hacer? ¿Rendirse o seguir peleando la batalla? Esas son batallas que el enemigo presenta, hermano, para desanimar al pueblo. Esas son cosas que el enemigo va a meter dentro incluso de las iglesias para que la iglesia se desanime. Cuando llegue a pasar eso, lo que nosotros tenemos que buscar es la restauración para aquella persona que cayó. Pero los que estamos aquí firmes, los que no hemos caído,
en algún pecado, dele gracias a Dios porque usted no ha caído. Y usted necesita, y yo necesito estar orando por las personas débiles en la fe. Pero, ¿cuál es el problema, hermano? De que pasan estas cosas y yo y usted empezamos a desmayar. Se empieza a notar, hermano. ¿Por qué? Porque ya no alaba como antes. Ya no es responsable al servicio de Dios como antes. Y usted y yo tenemos la excusa perfecta. La excusa perfecta es, ya no hago lo mismo que hacía antes porque hay cosas que están pasando en la iglesia. Le vuelvo a repetir, si usted tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, esos 2000 años para atrás, y estuviera en las iglesias de Corintios, ¿qué hubiera de hacer? Pablo ministraba esas iglesias. Un siervo que fue llamado y instruido por el mismo Señor. Pero no era el problema de Pablo. La iglesia estaba pasando por cosas difíciles. Había pecado delante de la iglesia o dentro de la iglesia, pero no era la culpa de Pablo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Hay cosas que pasan y el culpable pues es el pastor. Para unos sí, para otros no. Pero para los que son, para los que el culpable siempre es el pastor, es porque no han entendido que el pastor o el ministerio no es responsable de los actos de nosotros. Usted es responsable delante de Dios de lo que usted hace, de lo que usted dice, de lo que usted habla, cómo se conduce, usted es responsable. Y si usted y yo queremos hacer algo aquí dentro de este lugar, pues agárrese porque así vamos a ser corregidos. Porque por eso Dios puso a un pastor o un líder para que las cosas aquí sean corregidas. Pero de este lugar para afuera, hermano, usted y yo somos responsables. Entonces no se deje, hermano, cansar del enemigo, no se deje desanimar. No permita, hermano, que el enemigo apague ese fuego en su corazón. Si usted va a caer por el pecado de alguien más, imagínese qué terrible es que usted se llegue a desanimar y se llegue a dejar de Dios por un pecado que yo cometa. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios sigue siendo en que yo me levante y siga para adelante. El plan del enemigo es hacer caer a alguien y a través de esa caída no nomás llevarse a ese que cayó. Él se quiere llevar a varios. Entonces cuando nuestra mirada está plenamente puesta en el hombre, pues nos vamos a cansar. El hombre se cansa. El hombre se cansa de mirar. El hombre se cansa de mirar defectos, fallas en el hermano. Yo sé que todos los que estamos aquí, hermano, en alguna área de nuestra vida fallamos. Unos fallamos en una área, otros fallamos en otra área. Y estamos fallando. Pero si a usted y a mí nos va a desanimar eso, y a no venir a seguir en el camino del Señor, pues estamos hablando, hermano, de que nosotros plenamente estamos luchando, peleando de una manera incorrecta. ¿Sabe cómo peleamos muchas de las veces? Con nuestras propias fuerzas. Y yo no voy a la oración porque el hermano fulano no va a la oración. O la hermana fulana no va a la oración. Por eso yo no estoy yendo a la oración porque no va el hermano fulano. Ahora mire, porque no tengo ministerio. Bueno, esa es una excusa también. Que vayan los que tienen ministerio. Pero cuando el Señor dijo, hermano, que estuviéramos velando y orando, Él no se refirió a los ministros o los pastores, Él se refirió a todo el pueblo, porque todos necesitamos de la oración. Entonces, ¿cómo pelea, hermano? ¿Cómo está peleando usted sus batallas? Si usted mira que un hermano cae, un hermano peca, dice la palabra del Señor que si usted tiene la oportunidad, corríjalo. Con misericordia, corríjalo. ¿Y cuál es el trabajo de usted, hermano? Orar por esa persona.
¿Cuál es el trabajo de usted? Sentir la necesidad o sentir el dolor, porque si esa persona no se levanta y por ese pecado se va al mundo y se pierde en el mundo, una alma se perdió. Y eso a usted y a mí nos tiene que doler. Pero ¿qué es lo que está pasando con el pueblo ahorita? Miramos cosas todo el tiempo. Yo tengo 15 años en el Evangelio y he mirado muchísimas cosas. He mirado hermanos caer, he mirado hermanos fallar, he mirado hermanos en el mundo. Pero yo no me detengo por eso. Hasta ahorita no me he detenido por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido que Dios me ha llamado. Mi llamado es personal. Cuando yo miro a las personas por allá en el mundo, hermano, haciendo cosas que no, lo único que yo hago es invitarlos y decirles que Dios los puede restaurar y decirles que Dios lo quiere restaurar. Pero no me pongo el traje de juez y lo miro allá y se va a ir al infierno. Ese no es mi deseo, que alguien se vaya al infierno. Mi deseo es que Dios lo levante. Pero se imagina, hermano, la mente de esa persona. La mente de esa persona, ¿dónde empezó la batalla? Empezó en su mente. Empezó ¿dónde? Dentro de la iglesia. Aquí en este lugar. Aquí empiezan nuestras batallas por lo que miramos, porque el enemigo, él anda buscando a quien devorar y él va a llegar a lo más débil, a lo más sensible. Porque él conoce, hermano, él conoce la debilidad de cada uno de nosotros. Él conoce la debilidad de usted y de mí. Y él va a llegar por ese medio. Pero Dios, hermano, nosotros nos está diciendo que nos fortalezcamos. Que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. Mire lo que dice el libro yo se lo voy a leer, el libro de Mateo capítulo 11, verso 28. Mire la invitación, hermano, que hace el Señor. El Señor Jesucristo aquí dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Entonces, mire, cuando nosotros venimos al camino del Señor, el Señor nos hace esa invitación a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque venimos del mundo cargados y cansados. ¿De qué está hablando? ¿De qué cansancio? ¿O de qué carga traemos del mundo? El pecado. El pecado, venimos llenos de pecado. Entonces el Señor dice: vengan a mí. Entonces cuando venimos al Señor, hermano, Él quiere quitar esa carga, Él quiere quitar ese cansancio. Porque en el mundo, hermano, nos cansamos de mirar el pecado. En el mundo nos cansamos de mirar injusticia. Y llegamos a la iglesia y en la iglesia hay injusticias. Y en la iglesia muchas de las veces miramos faltas. Y el enemigo viene a la mente y dice: es lo mismo. No es lo mismo. Los que han salido de las iglesias por mirar caer a alguien piensan que es lo mismo que en el mundo. Pero no es lo mismo que en el mundo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque allá en el mundo nosotros no peleamos contra nadie. Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros empezamos a tener una guerra espiritual dentro de nosotros. Peleamos contra un adversario que no miramos, pero sabemos que ahí está. Y que Él va a tratar de desanimarnos. Y que Él va a buscar todo lo que está a su alcance para desanimarlo a usted y para desanimarme a mí. Pero el Señor, hermano, nos enseña y nos dice que vengamos a Él. Ahora, cuando dice en el 29, dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, mire, cuando venimos por primera vez, venimos cargados y cansados en nuestra alma. Pero es necesario que para que yo y usted, o el Señor, nos quite esas cargas, dice que tenemos que llevar el yugo del Señor. Entonces, Él es el que nos va dirigiendo.
Si usted pone en una yunta de bueyes, pone un buey experimentado con un joven buey, la diferencia va a ser que el buey que no sabe de la yunta va a ser dirigido por el buey que está experimentado. El Señor usa esta parte para nosotros enseñarnos que Él nos quiere dirigir. Y si usted y yo, hermano, no nos dejamos dirigir por Cristo, ¿qué va a pasar? Esa carga y ese cansancio allí va a estar. Hasta que usted y yo no entendamos que tenemos que venir a Cristo porque Él nos quiere quitar esas cargas. Una vez que Dios nos quita esas cargas, Él quiere que caminemos a la par con Él. Físicamente no trae un yugo para nosotros ir siendo dirigidos, pero ese yugo es la palabra de Dios. Tenemos que caminar en este mundo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos en una vida religiosa, nos vamos a cansar. Y cuando alguien tiene una vida religiosa, hermano, es aquella persona que a todos los mira como pecadores, pero él se cree perfecto. El pecado de aquel fulano y de aquel fulano puede ser castigado, va a ser castigado, pero los pecados que esa persona hace, Dios lo puede perdonar. Entonces, la vida religiosa, o ser religiosos, delante de Dios, hermano, la religión cansa. La religión te termina fatigando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Señor, hermano, nos llamó por su gracia y nos llamó a libertad. Ahora nosotros somos libres. Somos libres del mundo, pero ahora somos esclavos de Cristo. Ahora, cuando usted escuche por allí a alguien que dice, me iba mejor en el mundo que en Cristo, estamos hablando de una persona que no alcanza a apreciar el sacrificio que el Señor hizo por él. No alcanza a apreciar eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el mundo te iba mal. En el mundo tomabas atajos, tomabas caminos cortos, hacías trampa, mentías para salir de la situación. En el camino de Dios se te presentan los mismos problemas, tiene las mismas luchas, tiene las mismas pruebas, pero ahora tú tienes que pelear, no como peleabas en el mundo, tomando atajos o echando mentiras para salir de un problema. Ahora tienes que pelear justamente por medio de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, si tú le pegas a un carro allá afuera, en el mundo, tú llegas a pegar a alguien y tú vas a inventar que te pegaron a ti. Pero tú como cristiano llegas a pegar a alguien, cuando llegue el policía, tú tienes que decir que tú pegaste. Y decir, yo fui el que tuve la culpa. Y tomar la responsabilidad. ¿Por qué? Como hijo de Dios no tienes que tomar atajos. Y no tienes que mentir para beneficiarte. Entonces, el enemigo te va a incitar a que tú hagas las cosas diferentes. Pero como hijo de Dios tienes que saber que si tú mientes o si tú inventas, estás sembrando algo negativo para tu vida y lo vas a cosechar más para adelante. Entonces, como hijo de Dios, dices, bueno, la guerra se ha intensificado, o sea, estoy en el frente del batallón. Yo soy el que estoy peleando, no es mi compañero, no es mi esposa, no es mi hijo, yo soy el que estoy peleando. Pero no estoy peleando yo solo, yo estoy peleando con el Señor. Estoy peleando con Cristo. Porque ahora yo pertenezco a Cristo. Y pase lo que pase, pues yo tengo que hablar con la verdad. Muchas de las veces te va a ir mal, hermano. Muchas de las veces te va a ir mal hablando la verdad. Pero delante de Dios tú vas a hacer lo correcto. Y aquí lo que importa no es lo que piensa el hombre,
sino lo que Dios está mirando en cada uno de nosotros. Eso es lo que importa, hermano. Entonces, mire, cuando yo y usted caminamos a la par del Señor, encontramos esa guía a través de su palabra, de su espíritu. Entonces, en el verso 30 nos enseña la palabra y nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, veces a nosotros los que estamos aquí puede ser que se llegue el miércoles y usted tenga algo que hacer, trabajar o ir al parque, y no puedo ir porque hay servicio. Cuando yo y usted, hermano, tenemos ese tipo de reacción, y yo quiero hacer esto, pero no puedo porque hay servicio. O sea, cuando tenemos ese tipo de reacciones, nosotros estamos mostrando a Dios, hermano, que no nos interesa las cosas de Él. Y eso termina cansando al hombre, termina desanimándolo. ¿Por qué? Porque empiezas a poner en prioridad a otras cosas. El juego, los deportes, el trabajo, la familia, otras cosas, y empiezas a abandonar las cosas de Dios. Y cuando menos piensas, el enemigo ya te ganó la batalla. Ya perdiste esa batalla. Y andas haciendo cosas mal. O sea, dejando en segundo lugar a Dios. Ahora la pregunta, hermano, para usted y para mí, ¿a quién de los hombres le ha ido bien dejando en segundo lugar a Dios? No hemos mirado en la palabra de Dios que a alguien le haya ido bien. Amén. Entonces, mire, en el libro de Romanos, hermano, capítulo 10, verso 17, dice, yo se lo leo, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Analice bien ese verso. Así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces usted y yo necesitamos fe. ¿No le ha pasado a usted que ha habido momentos en los que se ha hasta molestado con Dios porque usted está orando por algo y no sucede lo que usted quiere? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y luego a los días sucede lo que nosotros estábamos pidiendo. Pero nosotros ya fracasamos porque ya nos enojamos, ya renegamos contra Dios. O sea, recibimos un milagro por misericordia, lo que le estoy diciendo. Recibimos un milagro por misericordia porque Dios es bueno, pero no por fe. Porque cuando somos hombres y mujeres de fe, hermano, nosotros esperamos y nuestra confianza está en el Señor hasta el último día o hasta el día que Dios hace el milagro. Esa es la diferencia, hermano, de cuando nosotros estábamos en el mundo ahora. Ahora, si usted sigue haciendo lo mismo y usted ora por algo y no viene y usted lo arregla, usted está haciendo lo mismo que hizo Abraham. Yo estoy haciendo lo mismo que hizo Abraham. Abraham y Sara se le adelantaron a Dios. Esa promesa era por fe, pero Abraham y Sara no esperaron en Dios. Vino la promesa de Dios, pero no porque ellos esperaron, sino porque Dios había prometido. Pero ¿qué pasó con Abraham y Sara? Fracasaron. Y ellos no tenían que haber fracasado, ellos tenían que haber esperado hasta el momento que Dios les dijo. Dios les había especificado cuándo iba a ser. Y eso pasa en veces con nosotros, hermano. A veces eso pasa. Estamos orando por alguien, por algo o por alguien y tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Y miramos que Dios no hace nada y empezamos a mover nuestras fichas. Empezamos a hacer algo por allá, empezamos a hacer algo por acá. Y muchas de las veces solucionamos el problema. Pero Dios quiere que sepamos esperar.
La palabra de Dios, hermano, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien el Señor corrige y en tu ley lo instruyes, para hacer descansar en los días de la aflicción, en tanto que para el impío se cava hoyo. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, hermano, que hay una bienaventuranza a quien Él corrige. A lo mejor usted se molesta porque usted quiere hacer algo que todavía le gusta hacer del mundo y la palabra de Dios le está prohibiendo que lo haga. Y a través de la palabra Dios lo está corrigiendo y me está corrigiendo. Y muchas de las veces no nos gusta la corrección. O en la mayoría de las veces no nos gusta la corrección. Pero mire, cuando somos corregidos por el Señor, dice, para hacerle descansar en los días de su aflicción. Entonces, cuando nosotros estamos afligidos, aún en nuestra aflicción, Dios nos da descanso. ¿Por qué? Porque cuando yo y usted sabemos recostarnos en Dios, sabemos esperar en Dios, hemos aprendido en que los tiempos de Dios son perfectos y en el momento más difícil de nuestra vida, en vez de nosotros renegar, confiamos. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos da descanso. Entonces nuestra alma no se aflige, nuestro espíritu no se aflige, porque nosotros estamos confiando, estamos dependiendo, hermano, por completo en la voluntad de Dios. De esa manera, hermano, el cristiano debe de pelear todas, o debemos de pelear todas nuestras batallas. Si usted y yo estamos peleando de otra manera nuestras batallas, sin fe, es por eso que el pueblo se está cansando. Es por eso que el pueblo se está desanimando y es por eso que usted mira muchas bancas vacías. Porque el pueblo se ha cansado. Porque el pueblo ya está cansado de mirar. Porque el pueblo ya está cansado de pedirle a Dios y no mira respuesta. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que todas nuestras oraciones son escuchadas. O sea, el Señor escucha la oración de los santos. Pero no es en el tiempo de usted ni en el tiempo mío. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. Y en el libro de Gálatas, hermano, ahí vamos a terminar. Mire, la pregunta que le voy a hacer, hermano, ¿cómo se siente usted en estos años? No sé cuántos años tengan el Señor, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido? ¿Y cómo se siente en la actualidad? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que caminar. Y en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16, dice la escritura, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Si usted, hermano, y yo analizamos esta palabra, el apóstol Pablo no está usando una manera de obligarnos. O sea, no está diciendo, si no andas en el Espíritu, te vas a ir al infierno. Comienza diciendo, el apóstol Pablo diciendo, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo usted, hermano, ha caminado este tiempo que ha caminado en Dios? ¿Cómo ha caminado? ¿Forzado? ¿Desanimado? ¿Desalentado? ¿Cómo ha caminado? ¿Se le ha hecho difícil? ¿Se le ha hecho fácil? ¿Cómo se le ha hecho su vida espiritual? Yo creo que a todos los que estamos aquí, hermano, no nos ha sido fácil. Pero la pregunta es, ¿por qué usted sigue de pie? ¿Por qué usted sigue caminando? Porque usted y yo, hermano, hemos aprendido que hay un camino largo por recorrer todavía, pero que mientras usted y yo estemos dependiendo del Señor, ciertamente vamos a caer, ciertamente vamos a tropezar, pero en nuestro corazón no está quedarnos ahí tirados. En nuestro corazón, hermano, debe de estar que nos tenemos que levantar,
Tenemos que aprender a pedir perdón al Señor y a seguir caminando. Entonces, cuando yo y usted, hermano, andamos en el Espíritu, todas las cosas, por muy difíciles que estén, es fácil caminar. ¿Sabe por qué? Porque usted no va luchando con sus fuerzas. Pero mire la otra parte. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Miren el deseo que hay en el Espíritu y en la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis. Entonces, ¿dónde está la batalla? Está en usted. Allí está en usted. ¿Por qué se cansa el hombre, hermano? ¿Por qué se cansa la mujer de Dios? ¿Por qué se cansa el hombre de Dios? Porque no hemos aprendido a caminar en el Espíritu. Y la mayoría de los años que lleva el cristiano, hermano, lleva caminando en el camino de Dios, pero los ha caminado en la carne. Y en la carne miras todos los defectos. Y cuando miras con la carne, con los ojos carnales, caes en pecado, te desanimas porque otro peca, porque andas en esa situación. Pero cuando andas en el Espíritu, tú no vas caminando por tus propias fuerzas, el Espíritu te va llevando. El Espíritu es el que te va paseando y el que te va llevando. Entonces, cuando una persona, tú la miras, hermano, caminando en el Espíritu, siempre la vas a mirar haciendo algo para Dios, siempre la vas a mirar contenta. En los momentos difíciles de su vida, tú le vas a preguntar cómo estás, y esa persona te va a contestar en victoria. Pero los que están caminando en la carne, cuando están pasando por una necesidad y no saben luchar, no saben pelear con el Espíritu, están peleando con la carne. Por eso hay dos maneras de pelear: o peleamos con el Espíritu del Señor, o peleamos con nuestra carne. Si peleamos con nuestra carne, hermano, nos vamos a cansar. Y el enemigo nos va a destruir, el enemigo nos va a terminar cansando. Pero si aprendemos a caminar en el Espíritu, las cosas van a ser diferentes. Vamos a pasar por momentos difíciles, pero siempre, hermano, vamos a andar en victoria. El apóstol Pablo dijo, como muertos, pero no muertos, hermano. Vivimos para Cristo. Mire, hermano, ¿qué pasa cuando hay esta situación? En la otra enseñanza se trató algo similar. Y mire, todo estaba bien. Me tocó compartir la otra enseñanza. Y el enemigo es así. El enemigo te va a probar. El enemigo te va, incluso de mensajes que tú des, vas a mirar cómo el enemigo te va a probar. Entonces, en la otra enseñanza que compartí, se trató algo similar. Y resulta que al otro día fue como, no sé exactamente si fue miércoles o no sé qué día fue, pero al día siguiente se me daña un carro en la troquita que yo tengo para trabajar. Se dañó y yo sin dinero, y el mecánico cobraba $1,000 y yo sin dinero, y agarré la otra troca grande que tengo y se me dañó la trailer en el freeway. Y le digo esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque viene a tu mente luego, y dices, estas cosas pasan para el enemigo hacerte caer y hablar cosas
que no tienes que hablar. Entonces tu carne quiere reaccionar. Pero cuando tú caminas en el Espíritu, esa carne tiene que estar bajo una sujeción. Y en vez de gritarle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? De tu boca tiene que salir una alabanza. De tu boca tiene que salir, gracias, Señor. Aunque no es muy confortable esto, pero gracias, Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo quiere escuchar que tú reniegues de Dios. Y llegué allá al lugar donde llegué tarde y de otra parte se me dañó la trailer. Y era dinero y yo sin dinero. Y al final de cuentas Dios proveyó todo lo que necesitaba y se arreglaron las cosas. Pero gracias a Dios, hermano, ¿sabe por qué, hermano? Porque hemos aprendido que vamos a vivir situaciones. Y qué casualidad, hermano, que yo compartí esas cosas y al día siguiente me pasó todo eso. O sea, yo sin dinero para arreglar mi situación. Pero me aguanté, hermano, y le di gracias al Señor. Le dije, Señor, gracias, tú sabes, no sé si allá adelante iba a pasar un accidente, me guardaste de eso, no sé. Yo sé que las cosas pasan por algo. A las 4 de la mañana estoy arreglando una llanta en el freeway. Imagínense, en el freeway, man, pasaban los trailers ahí a un ladito de mí. Y dije, con un poquito que se desvíe, pues era nomás un poquito. Me agarro, sentía como cuando estaba cambiando la vez, sentía como los trailers cuando pasaban, hasta me aventaban así. Pero yo dije, pues, ¿qué hago? Sea en el día, tengo que cambiar esto. O sea que en las manos del Señor, si el Señor permite, pues, no hay nada que hacer. Gracias a Dios, pues me dije, Señor, ayúdame aquí porque esta situación está difícil, está peligrosa. Me ayudó ahí el Señor, hermano, me llevó hasta el lugar donde yo iba. Ese día fue un día complicadísimo, hablando de las cosas materiales. Pero fue una bendición porque hemos aprendido que en Dios, hermano, vamos a tener. Si a mí me hubiera pasado eso cuando yo no conocía al Señor, hermano, no me las buenas que hubiera de haber gritado ahí. Pero mire lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Y puede ser que usted haya pasado una situación de esas y usted haya fracasado. Pero mire cómo es el Señor de bueno. Lo sigue teniendo de pie. Si vuelve a tener una situación de esa, hermano, hay que aprender a darle gloria al Señor en los momentos difíciles. Por eso dijo el libro de Santiago, lo que leímos, hermano, dice que estemos gozosos cuando ¿qué? Nos encontremos en diversas pruebas. Es difícil, hermano, es difícil la verdad. Pero caminando en el Espíritu es posible. Amén. Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde. Vamos a dejar este lugar en dirección del Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Yo sé que en este día, en alguna área de nuestra vida, el Señor ha tratado, ha hablado, y si usted y yo entendemos el mensaje, vamos a buscar, hermanos, serle agradables al Señor. Amén.